Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Amoreida Arriola. Soy maestra de un taller que se llama Creación de cómic, manga y personajes. Y al día de hoy estoy con una personita muy especial que me gustaría que se presentara ella misma, pero antes que nada quiero darles como que una pequeña eh, un, un pues indicarles que ella no está aquí en Guadalajara, ella se está comunicando con nosotros desde la Ciudad de México, si no me equivoco. Sí, ¿Sí? Ok. ¿Podrías, por favor, presentarte? claro que sí. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Dakachi, soy autor de narrativa gráfica e ilustrador y como comentas, en este momento resido en Ciudad de México. Ok. ¿Podrías hablarnos un poquito de tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Claro que sí, bueno, actualmente me dedico principalmente a la creación de cómic original. También hago proyectos para agencias o editoriales como trabajos por comisión, digamos, o por contratación, pero principalmente me dedico a mis proyectos de obra original editados por diferentes casas editoriales. Hago ilustración y también diseño de personajes y conceptos. Ok. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que era esto lo que tú querías hacer, a lo que te querías dedicar? Bueno, personalmente creo que desde muy joven, obviamente las nociones claras de a dónde va como este tipo de profesión, pues se van aprendiendo con el tiempo, pero cuando era muy, muy peque y descubrí la animación y descubrí el cómic, me enamoré y más o menos como a los 7 dije, no sé cómo, pero esto es lo que tengo que hacer por siempre y pues bueno, de ahí empezó. Excelente. Me he fijado yo en tus ilustraciones que manejas diferentes cánones de la figura, diferentes formas anatómicas. ¿Cómo es que tú decides cuál queda con qué cosa? Bueno, creo que la anatomía, al igual que todas las personas que te puedas encontrar en tu vida, es variable y es vasta. Entonces, en un inicio conocer como las bases para crear como cuerpos anatómicamente proporcionados o correctos o exactos o como sea, porque hay muchas formas diferentes de abordar la fisionomía y la anatomía en general. Personalmente me es mucho más divertido y no sé, como muy libre poder alterarla y hacer como combinaciones, digamos, si llegan a ver mi trabajo, además de ser como personajes humanos, de cierta manera, realizo mucho diseño de criaturas y me gusta mucho crear especies de seres distintos, de cierta manera monstruos, pero creo que el término como que más los define serían como criaturas, Ujú. porque hay como en mi caso hay una intención como muy de armonía estética como en la concepción de su diseño. Me gusta mucho crear híbridos entre rasgos humanos con objetos o plantas o animales. Y algo que me ayuda mucho a desarrollar el diseño de estas especies es investigar sobre la anatomía como de los seres que me gustaría combinar, porque a través más que de ser exacta, buscar como cánones de proporción, eso me ayuda a que armónicamente luzcan bien, que puedan tener cierta coherencia si existieran, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí me interesan. Ok. Veo también en tu trabajo que es muy versátil, tienes diferentes estilos. Eh, ¿Cómo es que decides qué estilo va con qué, no sé, con qué personaje o con qué historia? Bueno, creo que es muy normal preguntarnos como cuánto vamos a tardar en desarrollar nuestro estilo, cuándo tendremos nuestro estilo, etcétera. Sin embargo, tu estilo es como tu manera de escribir, va cambiando y va evolucionando conforme tú creces y practicas.
Y siento que mientras más avanzas, te das cuenta que no existe, no existe un solo camino para llegar a una cosa. Hay una infinidad de posibilidades y particularmente yo que me dedico a la creación de historias, o sea, en narrativa gráfica, creo que aún, o sea, aún más es muy importante entender que hay muchas formas distintas para obtener un buen resultado. Un mismo universo no tiene por qué narrarse o verse estéticamente o visualmente igual a otro. Hay muchas posibilidades. Entonces, personalmente va surgiendo también a través del desarrollo del proyecto, o sea, mientras voy trabajando en un proyecto y me voy empapando más de la historia, voy conociendo yo mismo a los personajes, voy como sacándoles un poco de, bueno, para dónde va su historia, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cuáles son las reglas de este mundo, etcétera. Poco a poco voy haciendo propuestas personales, porque no siempre esas propuestas las muestras ya sea a un editor o a un o no sé, a alguien con quien vaya a hacer el proyecto. El inicio es bastante personal, entonces voy haciendo diferentes propuestas para mí sobre diseño de los personajes, sobre ambiente, sobre props, etcétera. Y poco a poco la historia se va moldeando. Bueno, en mi caso, eso es como un proceso que va surgiendo, o sea, poco a poco se va moldeando la historia y dependiendo de los requerimientos de la historia también eh, busco hacer para cada proyecto como un acervo de referencias, es decir, digamos, ahorita que estoy trabajando en Voice of the Night, bueno, Voice of the Night tiene una temática particular, tiene una estética particular, cuáles son ya sea los ilustradores, los diseñadores, los autores, los mangas, los títulos, etcétera, que cuando yo los leo me hacen referencia como a mi propio trabajo, que muestran técnicas que me puedan ser de utilidad, etcétera, y para cada proyecto voy haciendo como una compilación de referencias y de consulta al que puedo recurrir si quiero como entender cómo resolver una escena o cierta característica que le quiero dar a un personaje, si quiero ver cómo otros autores lo han hecho y saber si lo puedo integrar o puedo ir al lado completamente contrario, etcétera, ¿no? Ok. Y ¿Y esas de dónde? referencias también nutren Ujú. cómo va a ser. Ay, perdón, perdón. No, no, perdón, te estoy interrumpiendo, sigue. No, bueno, es eso, o sea, como esas referencias también te van a ayudar a definir el propio estilo que va a tener ese proyecto. Ok, Era eso, ¿no? ok. ¿Y de dónde viene toda la inspiración? ¿De dónde sacas, no sé, las ideas para crear tus historias? Bueno, en mi caso, o sea, creo que podría decir un poco de todos lados. O sea, ¿Mm? creo que siempre hay que estar como muy abierto y susceptible a sentirse inspirado o a tener destellos de como ideas. Intento anotar todas las ideas que tengo, aunque en este momento no pueda trabajar en ese proyecto o no tenga una idea muy clara de a dónde pueda ir. Todo lo que se me ocurre lo escribo, lo escribo, lo escribo. Si tengo un momento, si me llega alguna idea sobre ese título o ese proyecto o ese personaje, anoto todo, porque la verdad es que si no es en este momento, en algún momento te va a ser de mucha utilidad. Y en ocasiones mucha de mi inspiración llega con un proyecto nuevo que se presenta, eh, un certamen, una convocatoria, una invitación, etcétera. Dependiendo de los parámetros o temática o algo, como que empiezo a tratar de hacer lluvias de ideas, de sacar personajes, etcétera, y poco a poco se va armando. O sea, las historias no llegan de la nada, se van nutriendo, pero si tú estás como consciente de ese tipo de ideas que te pueden llegar y las vas anotando, la verdad es que fluye muchísimo la creatividad. Ok. Mencionaste ya al inicio algo de narrativa gráfica. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esto? Bueno, yo me considero un autor de narrativa gráfica porque creo la narrativa gráfica engloba todos los medios de expresión, particularmente de cómic, es decir, Ujú, de arte o de historias narradas en secuencia. ujú, Y aunque mi trabajo está principalmente inspirado por la narrativa de tipo manga, ujú. considero que tanto el manga como el cómic europeo, como el americano, como cualquier corriente como de este tipo de narrativa secuencial surja, todos forman
parte de narrativa gráfica, ¿no? O sea, no tienen que ser como excluidos por una u otra razón, sino todo se engloba en ese, como en ese concepto. Ok, excelente. ¿Qué temáticas has manejado? Personalmente, busco ser como bastante versátil en ese sentido, porque como lector me encanta todo tipo de historias, desde el drama y el romance hasta el terror, la fantasía, la acción, incluso los cómics de los mangas o los cómics de deportes me encantan. Entonces, creo que intento como ampliar esa gama como de temáticas incluso en mi trabajo. O sea, he hecho proyectos que van de temática sobrenatural hasta pues temas como más adultos o fantasía. Creo que algo que sí tienen en común, aunque sean de diferentes temáticas, suele haber un aspecto como de cierto drama mezclado un poco como con temas que suceden en la realidad aún involucrados en fantasía. O sea, lo que quiero decir es como si hago una historia de fantasía e incluso aunque los personajes no sean humanos, es muy posible que en esa historia los personajes se enfrenten a de problemas de identidad, de búsqueda como de encontrarse a sí mismos, etcétera. O sea, creo que son como cosas, fueron como mucho parte de mi trabajo, independientemente de la temática que busque abordar. Ok. Cuando tú empiezas a hacer un trabajo, sí, ¿tienes en mente, sí, es que este va a ser exitoso? ¿Desde un principio tú ya estás pensando en eso? Mm, Creo que es complejo, creo que es normal cuando uno quiere ser un autor. eh, un objetivo es que mucha gente lea tus historias cuando creas animación. Bueno, es muy normal, es un sentimiento muy normal querer que mucha gente vea tu animación, tu serie, tu cortometraje, etcétera. Entonces, creo que no necesariamente todo el tiempo tengo la idea presente como de buscar como ese éxito, pero un hecho es que quiero que la gente que lo lea lo disfrute o hay en esa historia algo que los entretenga o un sentimiento, pues de cierta manera de catarsis, etcétera. O sea, creo que es normal. Creo que si no tienes como esa intención, eh, entonces en ocasiones, pues es mejor tomar un camino de ser un dibujante como para ti, ¿no? O sea, dibujar para ti, escribir para ti, pero al querer crear para otros, creo que es normal sentir tanto ese temor o ese anhelo de que a mucha gente le guste. Creo que eso es más que el hecho de decir, quiero que esto sea popular, sino quiero que mucha gente lo lea. Eso creo que por ahí va. Ok. ¿Cuál consideras que es la parte más complicada o más laboriosa o más tediosa del trabajo que tú haces? No sé, creo que ninguna fase particularmente es tediosa. Podría decir que a lo mejor en cuestión, digamos, porque además de autor e ilustrador, soy diseñador, podría decir que en mi trabajo de diseño, a lo mejor una de las fases que más como que cansancio me genera es la parte de maquetación, que es el armado de libros o el armado de los documentos para impresión. Eh, Porque es talachoso, pero a veces tardado, no sé. O sea, podría decir que eso es como una fase. Particularmente en el momento de crear, ya sea una ilustración o un cómic, no creo que ninguna fase sea como tediosa, pero creo que personalmente mi principal como fase complicada es el iniciar. Una vez que inicio, no paro, o sea, continúo dibujando, continúo escribiendo, cambio, no me cansa, me gusta mucho, pero el paso previo a empezar, como que yo mismo me cuestiono la idea y lo que debo hacer, etcétera. Ese instante sí es muy cansado y muy Ok. tardado a veces. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando, dedicándote a esta parte? Bueno, en mi caso, eh,
por esta misma situación, de que muy joven decidí como que esto era lo que quería hacer, independientemente de que no tenía como mucha noción de cómo funcionaba el medio de cómico o editorial, etcétera. Eh, el tener como esa ansiedad provocó que buscara publicar y trabajar desde muy joven. Entonces mi primera publicación como tal fue alrededor de los 15 y como que de ahí no ha parado. Sin embargo, puedo decir que dedicándome como 100% a esto, porque en ese momento estás con todo, ¿no? Entre la escuela y la vida y etcétera, pero dedicándome como 100%, yo creo que llevo alrededor de unos 6 años. Ok, 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 ok. ¿Dónde recomiendas o de qué manera recomiendas que inicien los jóvenes o los chicos que tienen el interés por publicar a darse a conocer? Bueno, creo que es como un consejo que muchos, no solo yo, sino muchos colegas y muchos artistas les van, o muchos creadores les van a dar, y es que den el paso a mostrar su trabajo a través de Internet. Eh, Creo que en este preciso momento estamos como en un súper momento para poder tener proyección y dar a conocer nuestro trabajo sin mucha preocupación de cierta manera, o sea, incluso ni siquiera necesariamente con mucho conocimiento de diseño, de marketing, de cómo presentar un portafolio, etcétera. O sea, el primer paso es abrirte una galería que realmente ocupes como una galería, es decir, yo podría decirte, bueno, si tienes un Instagram que tú uses, pero es un Instagram donde sueles subir como, no sé, como fotitos de la calle o de la escuela y así, bueno, esa no hagas de esa tu galería, abre un Instagram para poder compartir tu trabajo, para que la gente encuentre tu trabajo, lo vea, pueda comentarte, pueda darte feedback y busques una plataforma que te sea cómoda, en la que tú digas, ok, me siento cómoda aquí, creo que hay una comunidad que me agrada, con la que me llevo bien, donde la interfaz me es agradable, etcétera. Porque si tú te automotivas como esa parte, vas a compartir mucho más frecuentemente la consistencia atrae público. Uh-huh. Ok. ¿Cuáles consideras que serían los pasos que debe llevar un chico para ya empezar a publicar su obra? Como tal, no creo que existan pasos, o sea, cada caso es completamente distinto, no hay un recetario ni un instructivo de cómo convertirte en un artista o cómo convertirte en un autor o en un creador exitoso. Todo es una cuestión de trabajo constante. Una recomendación que yo puedo hacer para iniciar a acercarse e incluso conseguir una publicación o la creación de un proyecto es buscar certámenes, buscar convocatorias. Actualmente por esta misma dinámica de Internet estamos súper conectados con con todas partes del mundo. Entonces, las editoriales, los estudios, los proyectos que nacen independientemente, etcétera, todo el tiempo están como invitando a muchos creadores de todas partes del mundo a que se unan, ¿no? A que sumes haciendo cosas. Creo que lo que yo les puedo recomendar es que hagan cosas, o sea, hagan proyectos propios, busquen proyectos en los que puedan colaborar y háganse a sí mismos un acervo de títulos y publicaciones que hayan hecho, porque esa es una muy buena presentación cuando quieran tocar la puerta de una editorial o de un estudio que a ustedes les interesa, ¿no? O sea, a mí me gustaría que mi trabajo se publicara por tal persona. Bueno, entonces inicia el paso de comenzar a darte a conocer, entender cómo funciona ese editorial o ese estudio en particular o esa agencia en particular. Pregúntate a ti mismo si tu trabajo tiene que ver con el tipo de contenido que esas personas hacen y que están buscando. Hay que ser muy honesto, hay que ser muy autocrítico y hay que ser muy honesto con el instante en el que nuestro trabajo se encuentra. Creo que muchas veces surge esta frustración de no encontrar una oportunidad para dar un paso
en la sensación de que nuestro trabajo no le gusta a nadie, pero es posible que sí guste, pero aún le falte madurar, ¿no? O sea, hay que ser pacientes. El trabajo creativo es muy cambiante, es muy variable y hay que estarlo cultivando para poder cosechar, ¿no? Ay, perdón. Ok. Ok. En cuanto a las Entonces, yo comisiones. les recomiendo, Ah, perdón. ay, perdón, No, no. creo que tiene como un laxito, Ajá. entonces como que, Ok. ¿Qué recomendabas? bueno, o sea, como conclusión les recomiendo buscar concursos, buscar convocatorias, Ujú. participar en artbooks, en antologías, en exposiciones, etcétera. O sea, no cerrarse. Yo me considero una persona que siempre está como buscando como muchos proyectos Ujú. diferentes. Ok. Ya. Ok. En cuanto a las comisiones, tú has mencionado la parte de las comisiones. ¿Esa cómo o cuál crees que sería el parámetro para decir voy a cobrar esto? Ok. En el caso de trabajos de comisiones, bueno, hay muchos tipos de trabajos comisionados, ¿no? O sea, si una agencia o un estudio te pide un proyecto y tú no eres un trabajador como fijo de esa empresa, Ujú, es decir, eres algo un freelance, de ujú, cierta manera ese es un trabajo comisionado, ¿no? Es un trabajo a pedido. ujú, Sin embargo, actualmente pues está como muy popular este tema de las comisiones en cuestión como de trabajos que haces para particulares, ¿no? Para una persona que quiere un dibujo de un personaje que creó o un fanart o un retrato, etcétera. Ese es como el término que actualmente es popular para las comisiones, ¿no? Aunque hay muchos tipos de comisiones. Particularmente en ese tipo particular de proyectos, o sea, de pedidos personales, creo que como todo, mucho es prueba y error, mucho es, aunque tal vez no nos guste, es mucha comparación. Es un medio complicado, o sea, es un medio complicado en el dedicarse a hacer comisiones, porque creo que en ocasiones se presta a esta intención como de comparar qué tan bueno es el trabajo de unos con otros. Sin embargo, si tú eres como fiel, esto es lo que yo hago, esto es lo que ofrezco, primero te recomiendo tener esa visión, eh, no ser soberbio, pero ser claro en tu trabajo en qué es lo que tú le puedes ofrecer a las personas, no sentirte intimidado por el trabajo de los demás. El trabajo de todos es distinto y el público es para todos, ¿no? El público es completamente distinto y tanto no hay que ser como soberbio en nuestro trabajo, ni tampoco, pues, como, no sé, descortés con el trabajo de otros. En cuestión de precios, en ese aspecto creo que sí se presta mucho la comparación, porque cuando uno inicia no tienes como mucha noción de cuánto vale un proyecto con ciertas características, cuánto cuesta un dibujo a lápiz, cuánto cuesta si es en dibujo digital, es que yo solo dibujo en acuarela, etcétera, ¿no? Entonces, lo normal, creo que lo que termina pasando en general es que busques realmente cuánto están cobrando otros artistas, cuánto se suele cobrar, o sea, como en un estándar, cuánto se suele cobrar por proyectos parecidos a los que tú estás ofreciendo. Y todo es una prueba y error. O sea, cuando uno inicia normalmente va a ofrecer comisiones que para otras personas les van a parecer como muy, muy económicas, ¿no? Pero si tú te sientes a gusto con un monto que tú quieras dar, bueno, sigue con él hasta que consideres que estás listo para dar un level up, ¿no? O sea, no sé, es como muy intuitivo y es algo complicado. O sea, siento que cuando abrimos comisiones lo tenemos como muy claro, pero cuando te lo preguntan no es tan fácil. O sea, no es tan claro decirlo. ujú, ujú. Ok, ok. Muy bien. ¿Alguna última recomendación que pudieras darles tú a los chicos que están iniciando, que posiblemente ya tienen tiempo en esto, pero que les falta tal vez la confianza para dar el siguiente paso? Bueno, creo que algo que yo les podría decir es que
es completamente normal y no tiene absolutamente nada de malo sentir como temor de dar un primer paso. O sea, muchas veces asociamos que es que no, eso significa que no soy lo suficientemente bueno o a nadie le va a gustar lo que yo hago, etcétera, ¿no? La razón que personal que cada persona tenga como para sentirse impedido de comenzar con su carrera o de mostrar su trabajo, me gustaría que todos los artistas con los que convivo, que llegan a ver mi trabajo o cuando tengo oportunidad de hablar, sepan que eso lo sentimos todos. O sea, yo creo personalmente que es un sentimiento muy normal, muy presente en los creativos en general y que hay que aceptarlo, pero no paralizarnos, ¿no? O sea, es muy natural esta sensación de es que otros parece que están haciendo mucho y yo no estoy haciendo tanto, o los demás reciben oportunidades y yo no tengo oportunidades. Esas sensaciones son muy naturales, pero hay que sobreponernos a ellas, hay que buscar apuntarlas en un sentido positivo y también creativo. Y una vez creo que cuando aceptamos esos sentimientos y los canalizamos, estamos como listos para iniciar, pero también ser muy consciente que es mucha paciencia. El ser un autor, un artista, un ilustrador, un animador, un diseñador, es un trabajo arduo que hay que practicar, hay que compartir, hay que hablar, hay que buscar proyectos. Hay ocasiones donde los proyectos llegarán a ti porque tu trabajo va a hablar y a personas les va a gustar tu trabajo y van a venir a buscarte. Y también va a haber muchas ocasiones donde uno debe ir a buscar los proyectos, uno debe demostrar que es capaz de afrontar como un reto particular y no tiene nada de malo, es parte de la emoción de esta profesión y les recomiendo un primer paso de verdad es abrir galerías serias donde estén dispuestos a compartir su trabajo, no tenerle miedo a que las personas vean, a tener este miedo de es que no dibujo tan bien o es que qué tal si se burlan de mí. No tener miedo. Las personas que les gusta tu trabajo van a llegar. Eh, hay tantas personas en el mundo que es un hecho que hay alguien en el mundo al que le gusta lo que tú haces, ¿no? Entonces, no tener miedo de querer gustarle a las personas que no, o sea, como forzar a querer gustarle a todos, ¿no? Ujú. Hay que fluir, hay que dibujar lo que nos gusta. Yo soy muy partidario de que no hay que cohibirse. El arte es libertad, la creatividad son medios para ser libre, no solo como artista, sino también como lector, como consumidor. Entonces, no hay que tener miedo, ¿no? Hay que dibujar lo que nos gusta, hay que crear las cosas que a nosotros nos interesan y pues dar el primer paso y siempre tratar de tener como la frente en alto y defender tu trabajo, ¿no? Ay. Ok, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, porque yo sé que pues el tiempo es oro y pues te agradezco muchísimo de parte mía, de parte de los chicos que te van a estar escuchando. Y pues de mi parte sería todo. Espero que tengas un excelente día, un excelente sábado. Igualmente, muchas gracias y pues espero, espero muy pronto ver como más proyectos de los alumnos que vayan a ver la entrevista y todas las entrevistas que se vayan a hacer. Y muchas gracias.